Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. ¿Cómo desentenderse del tema que vamos a analizar hoy? Si nuestra mayor parte de las exportaciones va al mercado de Estados Unidos, sin poner todavía el rostro de mis panelistas, aproximadamente cuánto estamos exportando a Estados Unidos actualmente. ¿No sabes? ¿No tienes el dato? Ok. Ya lo vamos a tener, ya se lo vamos a actualizar. Ya apareció Pedro Barquero ahí. Bueno, pues hay que presentarlo entonces. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Renato. Gusto ¿Vienes bien, saludarte. no? Gracias a Dios, todo bien. ¿No te siento molesto por algo, no? No, ¿por qué voy a estar ¿Seguro molesto? que no? Yo siempre estoy contento y feliz. Muy bien. Y muy agradecido contigo por la invitación al programa, como siempre. Bueno, entonces sí. Entonces me reacomodo. Me reacomodo porque por un momento dije, ¿qué le pasa a Pedro? Dije yo. De veras que tú no conoces cuánto exportamos a Estados Unidos. No, mira, lo que pasa es que están cayendo las exportaciones fuertemente. Bueno, o sea, pero el hemos promedio... tenido una caída de 20%, o sea, son 4,000 y pico millones de dólares. Pero hemos estado teniendo una caída de casi el 20%. Entonces, Sí. El tema es que, y bueno, no es el tema de hoy, pero sí es un tema que amerita un frente a frente entero de cuáles son las razones por las cuales nuestras exportaciones están bajando y nuestras importaciones están subiendo. Pero Eso nos genera un mayor problema en la balanza comercial y obviamente también presión con el dólar y otro montón de consecuencias. No, pero ya ¿verdad? te voy a decir por qué es que yo salgo con esto. Esto era solo un elemento para contextualizar el tema que vamos a tener hoy. Es decir, Claro. ¿cómo desentendernos de la próxima administración de Estados Unidos? Si aún cayendo las exportaciones hacia ese mercado es el principal nicho de nuestras exportaciones. Claro. ¿Cómo desentendernos de la relación de Honduras con Estados Unidos si la mayor parte de remesas, porque no es el único país desde donde los nuestros envían remesas, no es el único país, pero de ahí vienen la mayor parte de los casi 8,000 millones de dólares o un poquito más que hasta esta fecha, que a la altura del año hemos recibido de los nuestros en el exterior? De ahí viene, de los Estados Unidos. Tenemos un problemita, ¿verdad? Porque siempre que Pedrito se adelanta... Me meto en la cámara, sí, perdón. te Me voy a metes hacer aquí para atrás. en mi cámara. Sí. Entonces, ¿cómo desentendernos de una relación que es muy importante para Honduras, indistintamente de que el país tenga un montón de antiimperialistas, indistintamente que haya un montón de hondureños que no comparten, dicen ellos, el imperialismo de Estados Unidos? Pero hay que ser prácticos, hay que ser prácticos. Ahí tenemos el principal nicho de nuestras exportaciones. La mayor parte de los nuestros que no encuentran trabajo ni esperanza de vida con dignidad en Honduras, se van para ahí. De hecho, esto se cuantifica en las remesas que desde ese país provienen. Entonces, ¿cómo no estar pendiente de cada paso que dé el presidente electo de ese país, Donald Trump, en cuanto a la conformación de su gabinete de gobierno? No puede desentenderse uno y obviar una realidad práctica de que las relaciones con Estados Unidos deben mantenerse siempre con dignidad, pero sin primar lo ideológico por arriba de los intereses del Estado. Es una opinión de consumo propio que la publico. Mis panelistas hoy justamente vienen para analizar esto. También está don Julio Navarro. Le dije a Julio que me agrada de nuevo tener a Julio aquí como gusto, analista Renato. en Frente a Frente. Pero es que me Encantado de agrada. estar aquí. Gracias. Porque yo siempre he creído en Julio Navarro. El criterio sociológico de Julio a mí siempre me ha llamado la atención y por eso será invitado de Frente a Frente mientras yo modere el programa. Así que gracias por estar, Julio. Gracias, Renato. Y me dice Lucecita Madrid, hace 3, 4, 5 minutos que entra en mi oficina. Ese es Oscar Estrada, dice. Hombre, Oscar, mira, es que... Famoso, Oscar. Sí. No. Es porque lo lee, porque participa en los programas, por la beligerancia que tiene en redes, como tú, que te estás volviendo beligerante en redes. Entonces, cuando uno conoce personalmente a alguien, y ese es Oscar Estrada. Sí, ese es. Ese es Oscar Estrada. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí alegre de estar compartiendo el panel con estos distinguidos caballeros el día de hoy. Nos sorprendió que estuvieras en Tegucigalpa ayer, fíjate, porque Carlos Andino comienza ahí a identificar los panelistas.
Mira que aquí está Oscar Estrada, me dice. Hombre, llévalo, le digo. Pues sí, aquí estamos de día a día y bueno, aquí vamos a compartir ahora en este tema también. Muy bien, Oscar. Sabe que te mira mejor personalmente que vía Zoom. Bueno, eso lo tomo como un halago. Es que ha influido. Viene a pasar el invierno. Sí, sí, Ha influido en mi Luz Madrid esta mañana, que se sintió sorprendida cuando miró a Oscar. Ahí está Oscar, dice. Lucecita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, licenciado Renato. Buenos días a nuestros panelistas y televidentes. Compartimos con ustedes el tema de esta mañana. Usted tiene la oportunidad de opinar, ya lo sabe, a través de diferentes medios, WhatsApp 9773-6065 y también a través de redes sociales, Frente a Frente HN. Con la llegada de Trump a la presidencia el 20 de enero del próximo año y la más que probable nominación de Marco Rubio como secretario de Estado, ¿qué le espera a Honduras en el marco de las relaciones bilaterales con Estados Unidos? Ese es el tema de hoy. Envíe sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Y por qué digo la más que probable nominación? Porque ni Carlos Rubio, ni Marco Rubio, perdón, ni Donald Trump lo han oficializado. Pero periódicos y medios de comunicación influyentes en Estados Unidos que no se van a arriesgar por adelantarse a proporcionar una noticia, su credibilidad, se van a atrever a decir, este es el próximo secretario de Estado, este es el hombre que ha nominado Donald Trump. Y hay fuentes muy cercanas a Trump también que nos lo han confirmado en privado. O sea, que él es la persona elegida por Donald Trump. Y obviamente después de la nominación del presidente tiene que ir a aprobación por parte del Senado, por parte de la Cámara Alta. Sí. Pero Rubio ha estado desde el año 2010 en el Senado, en la Cámara Alta, venía antes de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, representando la Florida, y tiene muy buena relación con muchos demócratas también, porque compartió varios comités con ellos, un comité estratégico de seguridad, el comité de relaciones exteriores. Entonces, los analistas en Estados Unidos piensan que no va a tener ningún inconveniente en recibir el apoyo de los demócratas para ratificar su nominación por parte del presidente Trump. Bueno, ya está conectado el periodista Beto Almeida también. Vamos a tener a Beto Almeida, un hombre de izquierdas. Ya lo vamos a tener aquí en Frente a Frente. Beto, ¿usted sigue siendo el director de Telesur? ¿O fue director? Sí. ¿Sigue siendo director de Telesur? Sí, sí, cómo no. Buenos días. Saludo a todos. Gracias por invitarme. No, muchas gracias, Beto Almeida. Así que miren qué panel. Oscar Estrada, Julio Navarro, Pedro Barquero, Beto Almeida. Bueno, así rápido, insumos. Ya saben ustedes que desde el lunes medios de prensa de Estados Unidos han informado que el senador por la Florida, Marco Rubio, fue elegido por Donald Trump. Es tomadas por nuestro gobierno en cuanto a romper relaciones con Taiwán. Lo de la extradición. Lo de la extradición y las relaciones con China continental. Y algo que me llamó la atención. Mira, esa decisión del pueblo estadounidense ha pegado fuerte en la CNN. Ya les digo qué ha pasado en la CNN. El jefe de la CNN, Mark Thompson, despedirá cientos de personas tras la caída de los índices de audiencia del día de las elecciones. ¿Saben cuánto gana el presentador estrella de la CNN? ¿Lo han visto ustedes? Andy Cooper. Gana $20 millones al año. 20 millones de dólares. ¿Sabes qué pensé ayer cuando miré esta cifra? ¿Por qué no aprendí a hablar bien el inglés? Me quedé ganando el empiras devaluados. Mira, muchos medios en Estados Unidos, Renato, se parcializaron demasiado y no de ahorita, sino que ya de varios años para acá. O sea, todo el mundo te puede decir cuáles cadenas televisivas son demócratas y cuáles son republicanos porque descaradamente apoyan al candidato, no mantienen una imparcialidad. Los dos grandes periódicos no se atrevieron a decir con quién iban. Sí. Pero no solamente en Estados Unidos, creo que es parte de cómo las redes sociales realmente han dividido los medios de comunicación en el mundo en general. Sí. No, pero es que mira, ya tenemos esa misma discusión en todo el mundo. Es que MSNBC arrasó y Fox arrasó. Es que ahí está el problema. La cadena de cable quedó rezagada respecto a sus rivales MSNBC y Fox News durante la cobertura de la noche de las elecciones de la semana pasada. Pero ahí también ves la parcialización, porque Fox estaba a favor de Trump. Correcto. Entonces,
todo coincide, o sea, una votación mayoritaria a favor de Trump, por lo tanto la audiencia miraba a Fox que era a favor de Trump. Así es. Entonces van a hacer un recorte de más de 100 empleados. Ann Collins, Erin Barnett cobra $6 millones anuales y Caitlin Collins cobra 3. También ellos van a Sí, en una sacudida. Pero, hacer sacudidos. pero también muestra un poco cómo está consumiendo noticias la gente, ¿no? Y ahí viene la importancia estratégica de personajes como Elon Musk cuando compran Twitter, ¿no? Porque definitivamente Sí. esa No, es la no, forma en es que innegable. la noticia se consumió durante este proceso electoral. Es innegable. Y lo último, el último insumo, porque ya seguramente don Beto Almeida va a estar diciendo, ¿y a mí para qué me invitaron aquí? ¿Para estarlos escuchando o para participar? Pero este es el último insumo. Ayer Trump nominó a su secretario de defensa y no se imaginan quién es. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Un presentador de televisión de Fox News. Sí. Ese que están viendo en pantalla. Saben que este hombre es un veterano de guerra, sirvió en Irak y Afganistán. Ha estado con el gigante de las noticias por cable desde 2014, más recientemente como copresentador de Fox Free Weekend. Este programa es diario o es semanal. Semanal. Es semanal, vea. El presidente Trump sorprendió a los observadores políticos el martes por la noche al nominar a Pete Hegseth, personalidad de Fox News, como secretario de Defensa. Pete ha pasado toda su vida como un guerrero de las tropas y del país, dijo Trump, de 78 años, en comunicado. Pete es duro, inteligente y un verdadero creyente en el principio de Estados Unidos primero. Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso. Nuestras Fuerzas Armadas volverán a ser grandiosas y Estados Unidos nunca se rendirá. Pues la elección de Hegseth es una elección poco ortodoxa de un campo de contendientes que incluye a la senadora Joni Ernst, republicana de Iowa, quien se ganó el favor de los círculos militares por trabajar estrechamente con el Pentágono en la legislación de defensa. El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, republicano de Alabama, y el representante Tulsi Gabbard de Hawái, una demócrata convertida en republicana y miembro de la Guardia de Honor del Ejército como Hegseth. Pero Trump se decidió por el entrevistador, presentador de Fox, por este veterano que sirvió a Estados Unidos en Irak y Afganistán, será el próximo secretario de Defensa. Trump se está saliendo de los parámetros Totalmente. tradicionales de nombramientos. También nombró una Totalmente. mujer para coordinar su gabinete, que es primera vez en la historia Sí. que una mujer ocupa esa posición. Y lo que tú ya habías dicho, Marco Rubio es primera vez que alguien de origen latino, de origen hispano, ocupa esa posición en Estados Unidos. O sea que está él con una lógica bastante diferente, pero lo importante también es, al identificar cuáles son los discursos y las acciones de vida de estas personas que él está nombrando, por dónde va a ir la línea de Trump, porque obviamente él los elige porque se siente identificado con los elementos de estas personas. Y Marco Rubio, con sus posiciones con respecto al resto del mundo, con respecto al conflicto de Ucrania, con respecto al conflicto de Israel-Palestina, con respecto a Latinoamérica, con respecto a China, obviamente Trump también se ha manifestado con líneas similares y por ahí es donde va a venir el camino, ¿verdad? Y ese es un cambio fuerte con respecto a la administración Biden, ¿verdad? Muy fuerte con todos los temas internacionales. Ok, para Oscar, la última parte de nuestra pregunta. ¿Qué le espera a Honduras en el marco de las relaciones bilaterales con Estados Unidos ahora que Trump llega al poder el 20 de enero y que estamos viendo el perfil de la gente más cercana a él? Y a Beto Almeida la pregunta la amplío un poquito más. ¿Qué le espera a América Latina? Comienzo con Oscar Estrada. Yo creo que le espera mucho relaciones muy tensas. Para hacer la respuesta corta, pero quiero opinar sobre la decisión que está tomando Trump también, que es importante reconocer que para lograr esa victoria que Donald Trump logró, tuvo que llegar a alianzas con sectores que comenzamos ahorita a ver alrededor de las nominaciones. O sea, quien maneja el tema de los contratos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es importantísimo dentro de esa alianza, así como nos queda claro también que es importante esa alianza con la comunidad cubanoamericana de Miami, ¿no? Por lo tanto, si están entregando la política exterior, especialmente hacia América Latina, a este sector
neoconservador, que ya tiene algunos rechazos también dentro de el mismo trumpismo no lo acepta completamente, tiene que ver con que ese sector de Florida fue importantísimo para lograr la victoria. ¿Pero por qué no lo aceptarían? ¿Por su ascendencia latina o porque es muy duro? ¿Hay un sector liberal en el trumpismo? Es que una de las características de Donald Trump durante su primera administración y uno del mito de Donald Trump es que él no creó guerras, es que él no fue un presidente bélico, ¿no? Fue un presidente duro. Repito la narrativa de alrededor del personaje, pero no fue un presidente que favorecía la guerra. Con un personaje como Marco Rubio, ¿no? La posibilidad de acciones militares nuevas se abre, porque es un personaje que viene de los halcones de la política exterior norteamericana. Entonces, no solamente nos marca la línea de cómo se va a buscar resolver la guerra en Afganistán, de la guerra en Ucrania, la guerra en Israel, sino que también nos marca un poco la línea de lo que va a ser la política exterior hacia países como Venezuela particularmente, que es el que más le interesa a este sector. Ahorita creo que Cuba es más una cuestión simbólica. Sí. Cuba no tiene capacidad de poder generar mayores problemas, pero Venezuela sí los tiene. Sí. Entonces yo creo que Honduras, al habernos colocado, ¿no? Desde hace 2, 3 años, ¿no? Por cuestiones también de afinidades políticas, con la cercanía que tenemos con Venezuela, nos vamos a ver arrastrados también dentro de esta conflictividad que seguramente iniciará a través de la política exterior con Marco Rubio frente. Pero yo pienso en escenarios, nos vamos a ver arrastrados hacia la conflictividad. ¿Qué tipo de conflictos, digo yo, en el marco de las relaciones bilaterales de dos países distintos? Pues Donald Trump ya dejó claro que no quita de la mesa la posibilidad militar. O sea, él ya dijo, no dijo que le iban a invadir, pero dijo, no quitamos de la mesa. Ah, bueno, pero eso en Venezuela. Venezuela, no, sí. pero con nosotros los hondureños, digo. Una crisis en Venezuela nos arrastra a la región completa. Depende de la reacción del gobierno actual, Renato. Y de Nicaragua. Porque, sí, el tema es que obviamente este gobierno actual ha sido abiertamente amigo de Cuba, amigo de Nicaragua, amigo de Venezuela, en discursos en Naciones Unidas, en posiciones, en votaciones en Naciones Unidas. Y eso obviamente en la administración Biden tenía pocas consecuencias. En la administración Trump las cosas van a cambiar. Entonces este gobierno tiene dos opciones. O cambia su política exterior y su posición ante el mundo con respecto a estos países y estos temas, o nos vamos a tener que tener consecuencias. Porque esta gente viene en serio y viene duro. O sea, esta gente no va a estar jugando. Pero cuando tú dices consecuencias, ¿qué consecuencias? Ya voy a eso, mira, te lo explico. Hace unos días nosotros tuvimos la oportunidad de estar con María Elvira Salazar y con Carlos Jiménez. Nosotros también hablamos frecuentemente con Carlos Trujillo y con otra gente allá de Washington. ¿Cuál es el tema? Ellos lo que dicen es que no están contentos con la relación del gobierno de Honduras con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Cuba, con el gobierno de Nicaragua. Y obviamente están todavía mucho más molestos con la denuncia del Tratado de Extradición, que ese es otro tema que este gobierno debería de recapacitar y retirar esa nota. Porque al final de cuentas las consecuencias las vamos a pagar todos los hondureños. ¿Qué pasó en el 2019? En el 2019 Marco Rubio convenció al presidente Trump que le metiera sanciones fuertes a Venezuela. ¿Ok? Él fue el que lo convenció. Si Honduras sigue la misma línea, nosotros pudiéramos llegar a ser sujetos también de sanciones de Estados Unidos por seguir líneas de países con dictadores que no respetan los derechos humanos, que hacen fraudes electorales y que se mantienen a la fuerza. Entonces, ese tipo de cosas van a empezar a pasar en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Si queremos estar del lado de los que vamos a poder seguir exportando, seguir haciendo negocios, o si queremos estar del lado de las dictaduras, de los narcogobiernos, que van a ser marginados por Estados Unidos con una fuerza mayor que con la que se ha estado haciendo en los últimos años. Esa es una decisión estratégica clave que el gobierno ya debería de haber tomado. Sí. Y ojalá que tome la decisión correcta, porque las consecuencias las vamos a pagar todos los hondureños. Y repito, 2 puntos claves. Primero, es urgente que se retire la denuncia del Tratado de Extradición. Y segundo, es urgente que nos alejemos de esa cercanía con Venezuela, con Cuba y Nicaragua, y que empecemos a tener más cercanía con el lado correcto del mundo, con las democracias, con Estados Unidos, con Europa y con otros países que definitivamente son amigos nuestros y han sido históricamente nuestros aliados. Producción, quise ver el rostro de Beto Almeida cuando Pedro Barquero dijo y alejarse de esos países
como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así que hay que tener presente eso. Beto Almeida, solo unos segunditos, y está riendo Beto Almeida. Quise ver la reacción de Beto Almeida justo en ese momento. Solo escuchamos una opinión más, la de Julio Navarro, con todo esto que nos suministran como elementos reflexivos, tanto Óscar Estrada como Pedro Barquero. Julio. Renato, yo he escuchado una cierta narrativa, como la llamamos actualmente, media apocalíptica, Pedro. O sea que lo real es que Trump ganó. Sí. Pero lo real que las políticas de Trump se van a ejecutar todavía no lo hemos visto. Trump en el periodo pasado fue uno de los mejores negociadores, incluso con México, que por cierto Rubio no quiere a México, López Obrador, y ahí no hubo problema. Cuando ustedes hablan de Honduras, que Honduras tiene que cambiar ritmo, tiene que estar el otro, Honduras nunca ha sido tributario de la política exterior de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua. Tributarios nunca hemos sido. Yo pregunto, ¿en qué ha chocado Honduras en sus coincidencias con Estados Unidos? En votaciones, por ejemplo, con el tema de Ucrania. Honduras siempre ha votado porque le levanten las sanciones a Cuba. A ver, siempre ha votado por eso. Pero Juan Orlando siempre votó por eso. Sí, Julio, pero hay una diferencia en las votaciones de estos últimos 2-3 años. Los últimos dos países nada más votaron en contra. No, pero a ver, con respecto al tema de Ucrania, esa visión apocalíptica que alguna gente quiere construir, no es apocalíptica. O sea, generándole miedo a Honduras, Honduras no ha chocado con la política norteamericana. O sea, nosotros tenemos intereses. Creo que el tema de comunes, la extradición sí es un tema pero bien comunes con Estados Unidos. ¿Cómo no va a haber choque, Julio, si se denunció el tratado de extradición? O sea, si eso no es choque, mira, te voy a decir. No, pero dame una expresión de choque que hayan dicho los norteamericanos por la expresión, a diferencia de la Salazar públicamente, y a diferencia de la gente con que se comunica. Públicamente lo manejan muy diplomático. Y Rubio. Claro. Mira cómo hace 24 horas dijo. Marco dice, cuando llegue ahí, ya van a ver quién es. Dice, mira cómo lo trae. Es que ese sector duro es el que ha llegado a gobernar Estados Unidos. Tiene mucho poder, la política exterior de Rubio aquí va a estar más ideologizada. Sí. Porque incluso es el hombre que más conoce América Latina. Sí. Pero los problemas de Estados Unidos fuertes no están en América Latina. También es cierto. Incluso, pero él va a estar enfocado. ¿Sabe qué dijo Rubio? Sobre la guerra de Ucrania está en un punto muerto. Estados Unidos debe ser pragmático y debe buscar negociar. Una negociación. Y terminar todo eso. Eso ha dicho. Sí. Entonces hay unos que creen que Rubio va a ser el canciller que va a estar pendiente de los 3 países de América Latina. Sí va a estar. No, Renato, mire. Los problemas de Estados Unidos. Julio, sí va a estar. El estrecho de Taiwán. Dejemos... El estrecho de Taiwán, que es el futuro problema que puede haber en el mundo. Hay puntos sensibles, el mar de China, todo eso. Pero dejemos a Beto Almeida que nos dé su opinión para que no se nos aburra. Tenemos suficiente tiempo para seguir debatiendo. Beto Almeida, ¿qué piensas de todo lo que estamos pensando en Honduras en torno a la administración Trump que se instala en enero del próximo año? Bueno, buenos días, gracias por invitarme. Un saludo a mis colegas de pantalla, un saludo a los televidentes. Creo que la llegada de Trump va a cambiar una serie de elementos, aunque estratégicamente para Estados Unidos, la América Latina continúa siendo lo de siempre. O sea, el discurso de la ex comandante del Comando Sur, la general Laura Richard, resumía, sintetizaba, cuando decía que, en su opinión, usaba incluso el verbo tenemos las riquezas minerales de América Latina, el litio, el petróleo, la biodiversidad. Ella decía tenemos. Esa manera de caracterización no cambia. Con Trump o con alguno demócrata que fuera electo, si fuera Cámara, no cambiaría. Es una visión de actualización permanente de la doctrina Monroe. Las Américas para los americanos del norte, exclusivamente del norte. Eso no cambia. Pero muchos países de gobiernos progresistas deben tener, sí, una preocupación real, no impresionistas, sí una preocupación
verdadera, porque Trump tiene maneras de actuar muchas veces truculentas, ¿no? Predecible. Como fue el caso que ha Erráticas. confesado hace un año atrás, que tenía un plan para hacer un asalto a Venezuela y rapinar el petróleo militarmente. Él dijo eso. Estaba fuera del gobierno cuando dijo, pero tenía ese plan. En el caso de Honduras, por sus posiciones, digamos, de un programa social, de un programa, una política externa progresista, de defender posiciones democráticas y también la ONU contra el colonialismo, contra el injerencismo, eso debe causar preocupación, pero diferentemente de Venezuela, Honduras no tiene la mayor reserva petrolera del mundo, no el caso de Venezuela. Entonces, ahí la preocupación es total porque Trump hace poco más de un mes y medio ha reunido las grandes corporaciones petroleras en su casa y dijo que iba a multiplicar la producción de petróleo. Pero multiplicar ¿cómo? Si el petróleo está muchas veces afuera de Estados Unidos, eso significa que los países que tienen riqueza petrolera deben tener miedo, deben tener motivos para acautelarse y deben hacer sus alianzas, con el caso de que Venezuela está haciendo con Rusia, con China, con Irán, para protegerse de una eventual agresión norteamericana, que no está descartada, porque es histórico de la parte norteamericana agredir los países que tienen riqueza natural. Entonces, el panorama que cambia, si eventualmente Marco Rubio fuese confirmado en su puesto, con la invitación anunciada, para Cuba es realmente una preocupación, porque el primer gobierno de Trump ya fue catastrófico para Cuba, muy catastrófico, pero no cambió con Biden, no cambió. Las sanciones, el bloqueo se ha recrudecido también con Biden, y todo lo que fue hecho por Trump fue mantenido por Biden. No hubo retroceso, no hubo alivio, ¿no? Entonces, esos son elementos para caracterizar lo que puede suceder, porque un hombre como Rubio tiene una estrategia muy hostil de filosofía de pensar, de su ideología, contra países que no sean submisos, obedientes, porque consideran que estos países, Nicaragua, Cuba, Venezuela, hasta Bolivia, quizás Honduras también, serían considerados por ellos provincias rebeldes, y tiene, por lo tanto, de trazar una línea distinta, que es muy conveniente analizar en eso el aumento de la presencia de Rusia y de China en América Latina cada vez más, y fue motivo de mucha preocupación los discursos reiterados de la comandante del Comando Sur, la general Laura Richard, que decía que China estaba indebidamente en América Latina, como si los países no pudieran tener por soberanía propia su derecho de elegir sus parceros internacionales. Es una primera opinión que les doy para decir que la llegada de Trump va a traer una serie de complejidades que va a tener también necesidades de cambios en las políticas externas de varios países, incluso la de Brasil. Eso comento en otro momento. Correcto, pero espérame, mira, tiene razón, me ha parecido una opinión bastante objetiva. Claro. ¿Qué recursos tiene Honduras naturales como para desafiar a Estados Unidos? No, ninguno. Ok, primer punto, Ninguno. no tenemos. Pero no sí hay un tenemos. tema. Ok, perfecto, ya vamos ahí. Es más geopolítico Pero que dijo, otra cosa. De seguridad. si seguridad nacional. continúa esta cercanía de Honduras política, ideológicamente, con estos tres países que han mencionado ustedes, y se arriesga a ser arrastrada a medidas duras de la nueva administración, tendríamos que buscar a China y Rusia para que nos sirvieran de protector. No. ¿Nos sirve eso? Pero es que mira. Sería lo peor que pudiéramos van a meter hacer. tampoco. Ok, Sería después de lo la peor que pausa pudiéramos seguimos hacer. analizando esta temática que es muy importante para nosotros, la llegada de nuevos halcones al gobierno de Estados Unidos.
Gracias por escribirnos a través de nuestra cuenta en X. Harold Alan Sánchez escribe: nos va a ir bien con Trump porque está en contra del socialismo del siglo XXI. Ya eso es ganancia. Y un saludo a Carlos Estrada. Bueno, aquí es Oscar Estrada, escritor moderno y exitoso de nuestra Honduras. Sí, que es un funcionario del gobierno diferente a Oscar Estrada, en nombre y en algunas otras cosas, creo yo. Saludos a Carlos Estrada también. Bueno, saludos a Carlos también. Luis Enrique escribe: patria y dignidad, es tiempo de cambiar el rumbo y hacer de la soberanía una realidad, no una promesa vacía. Ortega escribe: ningún tipo de injerencia, Honduras es un país que busca la autodeterminación, la dignidad y la soberanía no deben estar en negociación. Con tanta información ya deberían renunciar a la doctrina Monroe y parar de infundir miedo y ansiedad para manipular a las personas. Rubí Esperanza escribe: la soberanía no se negocia y la dignidad de un pueblo no debería estar en merced del humor de una potencia extranjera. Joel Antonio: no somos ni seremos una nación libre si seguimos condicionados por los intereses de un gobierno extranjero. Pamela Matamoros escribe: la relación entre ambos países podría experimentar ajustes, donde Honduras podría alinear sus políticas con las nuevas prioridades de la administración estadounidense. Escriben los televidentes, continúen enviando sus comentarios. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Miren, para que opinemos más los invitados, comienzo desde una autocrítica. El moderador debe hablar menos y las respuestas deben ser más concretas porque hay un montón de temas que analizar. Sí. Miren que comienzo conmigo mismo, ¿verdad? Porque me critican porque dicen que hablo demasiado. Ok, ¿qué? Hacemos los ajustes de manera práctica sabiendo el perfil de los funcionarios que llegan a partir de enero al gobierno de los Estados Unidos. Hacemos los ajustes prácticos, sensatos, sabiendo que tenemos 2 millones allá y un montón de indocumentados que sostienen en parte la reserva del país, o los desafiamos por nuestras creencias ideológicas alineándonos con China o Rusia para que nos defiendan de cualquier golpe de Estados Unidos. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo deberíamos actuar? Bueno, nuestras no, del gobierno. No, por eso, pero es nuestro gobierno, es nuestro gobierno. La mayoría de la población no simpatiza con los regímenes dictatoriales de Cuba, de Nicaragua y Venezuela, que ese es otro error estratégico del gobierno, pero ese es otro tema. A ver, ¿cuál es el punto? Yo coincido con lo que dice Beto. Beto tiene razón, esto no es una visión apocalíptica, esto no es para generarle miedo a la gente, esto es una realidad práctica. Simple y sencillamente, mira, escucha esto de una entrevista del New York Times. Oí lo que dijo Marco Rubio hablando de Nicolás Maduro. Esto no es reciente, pero es para que vayamos entendiendo el carácter de Marco Rubio. Dice: has elegido una batalla que no puedes ganar, dice. Es solo cuestión de tiempo. Lo único que no sabemos es cuánto tiempo tomará y si será pacífico o sangriento. Sí. Marco Rubio, entonces... Una declaración amenazante. Claro, entonces, desconocer una realidad tan evidente realmente es peligroso. Y espero yo que los funcionarios del gobierno y los asesores de la presidenta no actúen de esa manera. Que no la vayan a engañar diciéndole de que no, es que eso es apocalíptico, que eso es tratar de entregar la soberanía. En la vida hay que ser práctico, Renato. ¿Qué ganamos nosotros con estar pegados? Solo déjame terminar. De Venezuela, solo déjame terminar. Que son los de Honduras. Por la cercanía del gobierno. El hombre lo dijo, los recursos que Julio, tiene Venezuela. Te voy a decir una cuestión. En Naciones Unidas se han dado discursos abogando por Cuba, por Venezuela y por Nicaragua. Discursos enteros en los cuales ni se menciona Honduras y se mencionan esos 3 países. Eso, Julio, es lo que hace ver que el gobierno de Honduras simpatiza con esos regímenes. ¿Quién fue el primer gobierno que reconoció las elecciones fraudulentas de Venezuela ahorita? El gobierno de Honduras. Todo eso, Julio, lo quieran o no lo quieran aceptar, perjudica la imagen del país y perjudica la relación con muchos países del mundo que no están de acuerdo en eso. Inclusive países de izquierda que no reconocieron o que reconocieron el fraude de Venezuela. Mira la posición de Brasil, mira la posición de otros países también de América Latina de izquierda. Entonces, el problema no es ser de izquierda o de derecha, el problema es ser ciego ante la realidad.
Ese es el serio problema. Ahora, O vivir de y hay prejuicios. una realidad, Pero y creo hay que una realidad. hay temas bien concretos, más allá de lo ideológico y la cercanía ideológica, que no la van a cambiar. Este gobierno no la va a cambiar. Es una relación que viene de origen del partido. ¿No? Hay preocupaciones concretas que sí son temas que involucran a Honduras. La migración es una de esas. Claro. O sea, una preocupación de Estados Unidos, y es tema de campaña de Donald Trump, es parar la migración. Ya sabemos cómo lo hizo en el 2016, 17, que llegó a la presidencia, ¿no? Y eso tensó la relación incluso con el gobierno de Juan Orlando Hernández, seguramente la va a tensar ahora también, y el tema del narcotráfico. O sea, ya las amenazas que está virtiendo en contra del gobierno de México, Sí. si no pone Exacto. control en el tema de Aranceles, los carteles, incrementar aranceles. el tema de los carteles va también a aplicarse para acá, y ahí es donde entra el tema de la extradición. O sea, el haber denunciado la extradición en ese momento, o sea, yo entiendo el argumento de la soberanía, creo que es importante que los países y los gobiernos tengan una política soberana, ¿no? Pero también es importante reconocer que de nuestra soberanía entra en conflicto también con poderes que tampoco lo van a poder desvirtuar retóricamente. O sea, Estados Unidos tiene sus intereses en la región, va a forzar sus intereses de la región. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? Yo creo que este tipo de países, yo esperaría que en Cancillería tuvieran esta discusión Claro, también, claro. ¿no? Para poder saber cuáles son los ajustes que tienen que hacer, a quién tienen que mover, de qué puesto para poder establecer otro tipo de relación. Quizá puede ser el embajador, quizás puede ser un canciller, no sé, pero alguien tiene que mover para poder establecer ¿O otro tipo de estarán relaciones. pensando que lo mejor es hacer lo que hizo Ortega para protegerse de los estadounidenses? Alinearse o con China, o con Rusia, o con Irán. Pero como está Ucrania en medio del tema, como está Taiwán en medio del tema, como está Israel en medio del tema, estos países no se van a meter con lo que Estados Unidos haga en la región, porque a ellos les interesa que Estados Unidos no se meta con lo que ellos hacen en su región. Entonces, ahí es donde entra en este juego. O sea, Rusia no se va a meter acá mientras esté el tema de Ucrania todavía en el aire. Pero se está metiendo. Pero se está metiendo. ¿Has Pero visto digo, lo que con está Trump. pasando Pero en el con Trump. Parlacén? Con Ojo, Trump. mira, lo que Está está de pasando en el observador ya. Parlacén, están firmando tratados con Rusia, y eso sería importante hacer un programa de eso, Renato. Sí. ¿Qué es lo que cómo se está metiendo Rusia a través del Parlacén? ¿Y para qué? Teniendo influencia. ¿Y para qué? qué? Exacto. Entonces, ¿qué es la influencia que quiere ejercer Rusia en la región centroamericana? Que eso es algo que no ha trascendido en los medios. No se le ha dado la cobertura suficiente. Pero yo coincido contigo en el punto de que sí, obviamente, van a haber cambios fuertes. O sea, y desconocerlo es estar ciego ante una realidad que nos puede aplastar. Entonces, no dejemos que nos aplaste la realidad. Demos un paso al frente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer lo que nos conviene como país. ¿Qué nos conviene como país? Nos conviene proteger nuestros empleos. ¿Cómo se protegen nuestros empleos? Manteniendo buenas relaciones con nuestros socios comerciales que nos generan negocio y que nos generan inversión y que nos generan trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Rompimos relación con Taiwán, Renato. A ver, mencioname, que llame algún televidente y que me explique a mí cuál va a sido el beneficio económico para el pueblo hondureño de la relación con China. No ha habido beneficio. No, solo cómo no. perjuicio. Un montón de Renato, comercios en Comayagüela. Eso ya que existía. están pagando alquileres mejores que Eso los ya nuestros. existía, Y dice la Renato. gente que están comprando productos ahora más Renato, baratos. eso ya existía. Yo sé, El pero ahora han comercio aumentado. con China Los ya chinos existía. vinieron a ¿Qué es finales lo que- del siglo? Solo déjame terminar la idea. ¿Qué es lo que Honduras ganó con terminar con Taiwán y empezar con China? Nada. ¿Qué perdió? Miles de empleo en la zona sur en la industria camaronera. Miles de personas que se están quedando sin empleo en la industria camaronera y muchas empresas camaroneras que están quebrando porque ya no pueden vender como vendían antes a Taiwán. Entonces, detrás de todo, Renato, tiene que haber una lógica de qué es lo que gana el pueblo hondureño. Y aquí, mira, no importa el tema de ideologías, porque eso en realidad, de eso no se come, de eso no se vive. De lo que se come y de lo que se vive es del empleo. Y el pueblo hondureño lo que quiere es trabajo y oportunidades económicas. Y estar del lado correcto del mundo es lo que te va a traer esas oportunidades económicas. Mira a la gente en Venezuela, más de 95% de pobreza. Mira a la gente en Cuba, más de 90% de pobreza. Mira a la gente en Nicaragua, no pueden ni siquiera sacar, oíme bien, en Nicaragua si vos salís a la calle con la bandera nicaragüense, con la bandera del país, te meten preso. ¿Queremos vivir nosotros en un régimen como eso? ¿Eso es a lo que aspiramos los Ok, hondureños? solo déjame. Definitivamente no. Ese tema de la extradición, ya lo vamos a profundizar porque es un tema muy sensitivo, pero Renato, hay es que otro- hay en otro este momento, elemento. Julio, solo permíteme unos segunditos, porque hay que aprovechar que Beto Almeida, que es director de Telesur, ¿de dónde sale el mayor financiamiento de Telesur? Venezuela. Es de Venezuela. Es de Venezuela. Entonces, cuando Beto dice,
países como Honduras que no tienen muchas riquezas, como para ser capaces de desafiar o negociar con Estados Unidos y evitar un ataque militar de Estados Unidos, deberían estar preocupados, dice Beto Almeida. Inclusive Cuba, dice. Entonces, Beto, ¿qué es lo que nos debería preocupar a los hondureños en esta nueva relación bilateral cuando Trump llegue al poder o se confirme la nominación y la confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado? Después del anuncio. No, ahora, sí. Trump llega al poder con un proceso de abertura de una otra relación internacional, que es el espíritu de Kazán, la conferencia de los BRICS, que abre una serie de posibilidades productivas, tecnológicas, financieras, para muchos países del sur global, porque es una alianza que los BRICS están organizando para criar un mundo multipolar, al contrario de lo que piensan los Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, que quieren el unilateralismo, que es una filosofía fracasada, decadente. Entonces, hay una otra etapa, otro horizonte se abriendo mundialmente con el espíritu de Kazán, el espíritu de los BRICS, incluso que hace posible que Irán y Arabia Saudita organicen, por ejemplo, una alianza regional que haga una especie de armisticio, que haga una especie de cooperación indirecta o mismo directa militar, porque ayer estaba en Teherán el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita. O sea, ambos están ingresando en los BRICS. Honduras puede ser beneficiada si se fortalecen, por ejemplo, las operaciones de los bancos de los BRICS, porque eso va a significar otro tipo de financiamiento que no es lo del FMI, que obviamente quiere crear dependencia de los países y crear no aquilo que está propuesto por el Banco de los BRICS, que son proyectos de expansión productiva, expansión de infraestructura. Beto, ya que hablas de los BRICS, mira quién se opuso a que Venezuela ingresara a los BRICS. Un amigo de izquierdas de Latinoamérica, Lula da Silva, mira. Probablemente tú no viste lo que Lula habló ayer, haciendo una especie de autocrítica envergonzada, diciendo que no va más a intervenir, que no tiene que estar dando palpites intromisores en temas de Venezuela, que respecta las instituciones de Venezuela, de Nicaragua. Pero el golpe ya lo pegó. Es una autocrítica que Lula inicia. El golpe ya lo pegó. Ha cometido un error. Por ejemplo, ahora Venezuela no va a vetar el ingreso de Brasil en la ruta de la seda de China. Quien puede vetar son los enemigos del Estado brasileño que están adentro del Itamaraty, que fueron los que crearon ese embarazo y por lo que el propio presidente Nicolás Maduro ayer elogió la inteligencia de las declaraciones de Lula da Silva. Vamos, Beto. O sea, superando aquel impasse que se había sido creado. Ok. ¿Pinchaste la tecla del audio, Beto? ¿Pinchaste la tecla del audio y no escuchamos el audio en los últimos segundos? Así ahora. Okay, perfecto. Ok. Pregunta concreta. Pero se escuchó. Se escuchó todo. Lula está haciendo una autocrítica y Nicolás Maduro ha elogiado la declaración de Lula. Solo te digo. Y además que la diplomacia del castigo de Brasil contra Venezuela no tiene ningún sentido. Fue criticada incluso por Vladimir Putin, porque el único país que impidió, que vetó el ingreso de Venezuela en los BRICS fue Brasil. ¿Por qué? Correcto. Ahora, solo ayúdanos en algo. Sos director de Telesur. Como periodista, sé lo que significa Telesur en el marco de las doctrinas, de las ideologías y de la relación entre los países. Tú dijiste algo que me llamó poderosamente la atención. Dijiste, países como Honduras, inclusive mencionaste Cuba, deberían estar más preocupados por ese perfil de funcionarios que llegará a partir del 20 de enero al gobierno de Estados Unidos, porque no tienen las riquezas con que Venezuela puede desafiar a Estados Unidos y decirle, pues nuestros amigos nuevos son China y Rusia. Y sabemos que son el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo.
arriba de Arabia Saudita. Venezuela sí puede negociar y sabemos todo ese petróleo del Golfo, ¿quién lo procesa? Lo procesan las grandes corporaciones de Estados Unidos que se lo compran a Venezuela. O sea, el plano de Venezuela con el de nosotros es totalmente distinto. ¿Qué deberíamos hacer como Estado vulnerable sin los recursos naturales de Venezuela para mantener relaciones normales o mejorarlas con un país donde está la mayor parte de migrantes nuestros y de donde provienen las mayores reservas, dólares para Honduras y además nuestro principal nicho de exportaciones? Eso es ser práctico, por arriba de las ideologías. ¿Qué debería hacer un Estado como el nuestro? Bueno, la imagen que ha utilizado Joe ahora es en el sentido de que Venezuela, por tener la mayor riqueza petrolera del mundo, tiene mucho más que preocuparse que Honduras. Esa es la línea. No es que Honduras tiene su perfil económico, su manera de utilizar, lo que dijo. que lo está haciendo con mucha soberanía, incluso con otras políticas que son más para tener programas sociales más elevados, incluso contando, por ejemplo, con la cooperación de Cuba para erradicar el analfabetismo. Tengo noticias sobre eso. Entonces, lo que importa es que una persona como Marco Rubio, si viene a ser confirmado, puede crear una línea de hostilidad súper hostil contra vários outros países, sobretudo contra Nicarágua, contra Venezuela, contra Cuba, contra Bolívia e talvez também por la cooperação que tem Honduras com estes países, talvez, porque é uma linha de persecutória, uma linha de castigo, uma linha de não admitir la construção de um mundo polar, multipolar, que é o caso do pensamento ideológico de Marco Rubio. No se puede descartar la ideología de las personas de un presidente como Donald Trump, por ejemplo. Él ya había prácticamente, para hablar de cosas prácticas, endurecido muchísimo el bloqueo contra Cuba. Entonces, son dos países solamente que quieren mantener el bloqueo contra Cuba: Estados Unidos y Israel. Bueno, uno está siendo enfrentado legítimamente, incluso por las armas, por Irán, el único país que enfrenta a Israel en el mundo, el único. Yemen también tiene la prerrogativa de aplicar la Convención de número 51 de las Naciones Unidas porque fueron atacados por Israel, fueron atacados. Irán fue atacado por Israel. Entonces Israel tiene que cuidarse también. El otro país es Estados Unidos, que está imponiendo una serie de medidas restrictivas, coercitivas contra Venezuela, por ejemplo, que comenzó no por un gobierno de Trump, por un gobierno democrático de Obama. El gobierno democrático es tan coercitivo, tan hostil, tan persecutorio cuanto un gobierno de Donald Trump. La guerra económica que ha iniciado Obama contra Venezuela no tiene justificativa porque se baseaba en un decreto presidencial que decía que Venezuela era una amenaza a los intereses de Estado. ¿Cuál amenaza que Venezuela, de 30 millones de habitantes, un país semi-industrializado, un país que no tiene armamento atómico, puede ofrecer a la mayor potencia militar atómica del mundo, que es los Estados Unidos? Ninguna. No hay. El tema es que Venezuela tiene mucho petróleo y que Estados Unidos no perdona que Venezuela no internacionalice, no privatice esse petróleo e que lo haga utilizar para elevar as condições de vida del pueblo de Venezuela e compartir incluso com outros países, incluso com a própria Honduras, que em governos anteriores isso foi possível, com acordos de cooperação. Sí, sí. Então, é de isso que estamos falando. Agora, el espíritu de Kazán, el espíritu de los BRIC, abre otros horizontes para la humanidad entera. Muchos países, por ejemplo, como Cuba, que tiene el veto del sistema crediticio internacional, va a poder hacer uso de créditos del Banco de los BRIC, lo mismo Venezuela. Eso es un cambio fundamental. Porque eso elimina la dictadura del dólar controlada por Estados Unidos. Vamos a ver el desenlace de esto. Yo en un ataque militar de Estados Unidos a Venezuela no lo creo. Mira, ¿quién detuvo
el ataque hacia centrales nucleares y hacia instalaciones petroleras de Irán que Israel tenía en su estrategia. Estados Unidos. Sí. Y si Venezuela es el principal reservorio del oro negro, ni demócratas ni republicanos van a comprometer eso. Es muy difícil llegar a eso. Sí, es muy difícil, pero te quiero decir algo. Deja que hable Julio y luego vamos contigo. Solo quiero comentar sobre un par de elementos que mencionó Beto, porque yo difiero en algunas visiones de él. Por ejemplo, yo no creo que Estados Unidos esté en contra de que haya un mundo multipolar. El mundo ya es multipolar. Estados Unidos lo que está es en contra de que se sigan manteniendo dictaduras en el mundo. El problema de Estados Unidos con Cuba es que tenemos desde 1959 un régimen dictatorial violador de los derechos humanos. El problema con Venezuela es que desde que llegó Chávez al poder se ha mantenido un régimen dictatorial también violando los derechos humanos y haciendo fraudes electorales. Entonces el problema de Estados Unidos no es en contra de una multipolaridad, porque la multipolaridad ya existe. El problema de Estados Unidos es que quiere que en el mundo haya más democracia y haya respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, presidida por Marco Rubio, le pone una ley para impedir importaciones de productos chinos fabricados con mano de obra forzada de una minoría étnica uigur? Y Biden lo aprueba, la administración Biden lo aprueba en el 2021. Entonces, no es que están en contra de la multipolaridad, están en contra de las dictaduras, de los narcogobiernos, en contra de las violaciones de los derechos humanos y en contra de las distorsiones económicas que suceden en lugares como China, en donde hay mano de obra esclava, que todavía la hay, Renato. Y eso no es que a mí me lo contaron, es que yo lo vi. Yo hago negocios con China. Yo compro cosas Pedro en fue China ministro de Desarrollo Económico. Pero no por eso. Pero no por eso. Pero se lo digo a Beto Almeida. Él fue privada, el primer ministro de Desarrollo Económico de este gobierno de Xiomara, Beto. Pedro Barquero, el que tú escuchas en este momento. Pero en mi actividad privada, Renato, entre otras cosas, yo compro producto en China y lo revendo. Sí. Y he ido a China y he visto las fábricas en China. Y es la gente ahí viven en las fábricas, Pedro, en un absoluto, pero déjame terminar, viven en hacinamiento. Porque es muy caro. Y viven 360 días del año y les dan tal vez 4 días de vacaciones para que vayan a sus pueblos. Y viven en unas condiciones, Renato, que vos no tenés idea. Entonces, claro, con mano de obra casi esclava, salen al mundo con productos mucho más baratos que de hecho han quebrado a muchas industrias de muchos otros países por esa competencia desleal. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Meterle impuestos. ¿Quién hizo eso? El presidente Trump. ¿Por qué? Porque es competencia desleal. Entonces, para contrarrestar ese efecto que tiene una mano de obra esclava, entonces le metieron impuestos para tratar de equilibrar la cancha. En esto coincido plenamente contigo. Yo siempre me he hecho esa pregunta. Y cuando se revele ese montón de gente que le genera riqueza a China a costa de vivir de esa manera. Ese modelo no es sostenible, Oíme, Renato. Yo siempre he creído que ese modelo de China no es sostenible. Y lo vengo diciendo en mis círculos desde hace 10 años. Eso para mí ese modelo no es sostenible. Renato, pero se mantiene a la fuerza. ¿Qué hicieron cuando se rebelaron los jóvenes? En la Plaza Tiananmen les mandaron los tanques del ejército para que les pasaran encima y los aplastaran. Ahora, esa es la única manera de mantener un régimen dictatorial. Cortemos ya porque nos estamos olvidando de Honduras. Aquí venimos a hablar y después vamos a hablar específicamente de la cuestión de la extradición. No, pero está bien. Es importante conocer quiénes son los aliados o los posibles aliados del país. Vamos a hablar después de la extradición porque me parece que es punto clave. Mira, extradición, la denuncia que hizo ese tratado y elecciones de calidad el próximo año. Yo creo que si superamos esos dos problemas, vamos a mantener relaciones estables, cordiales. Más allá del tema ideológico. Más allá del tema ideológico. Mira, hay dos variables, vamos a ver. Hay dos variables que dijo Oscar muy importantes. Los Estados Unidos, en función de la seguridad que habla Trump, tiene problemas coincidentes con Honduras, que son la migración y el narcotráfico. Dos cosas. El fentanilo, lo que estábamos discutiendo. Honduras le preocupa enormemente. Y sobre eso hay problemas ahorita con la denuncia del tratado de extradición. Pero todo eso se puede resolver. Almeida ha definido muy bien y ha deslindado las diferencias de Honduras con Venezuela principalmente. Y entonces nosotros debemos de tener una política exterior dinámica, irnos ajustando permanentemente a los intereses del país.
que en función de los Me intereses del parece. país, en algún momento tenemos que adaptarnos Así es. ante la presión que viene de una potencia como es Estados Unidos. Yo en este contexto, Renato, a quien le veo mayores dificultades que puede tener es México. Recuerda México con Trump. Pero Estados Unidos en los últimos años ha venido aplicando una política de imposiciones, o sea, de subir impuestos. Y eso en el mundo más bien ha debilitado al dólar. Y por eso es que en un escenario grande así, le aparecen los BRICS con enorme capacidad de crecer. Es en ese contexto que le aparece Irán negociando con Arabia Saudita. Y entonces yo creo que Honduras debe saber insertarse o reinsertarse en algún momento en la política exterior dinámica con los países que Honduras pueda tener coincidencia, sin ignorar de que nosotros, por la ubicación geográfica en que estamos, dependemos más de las decisiones que se toman en Estados Unidos que se las toman en otras potencias. Pero Pedro se asusta de que nosotros A mí nada me asusta. si te asustas de que hayamos roto Nada me asusta. con Taiwán. Me preocupa, pero no me asusta. Y Kissinger unió China con Estados Unidos. En un contexto Llegaron a diferente. acuerdo, llegaron acá. Y Julio, un contexto pero Pedro, hay diferente. otra cosa que yo quiero decirla. Pedro es un gran defensor de derechos humanos y hace negocio con el esclavismo que él dice que hay en China. No, porque no compro en Él esa va a fábrica. comprar productos a China No porque compro en esa considera que le fábrica. da una ventaja comparativa. Y no los va a comprar a Taiwán o los va a comprar a Estados Unidos. No compro en esa fábrica, Qué fíjate. barbaridad la que dice este hombre. Fíjate que fui a ver la Defensor fábrica. de Mira, derechos humanos. el tema no es mis negocios personales, pero cuando vi eso en esas fábricas, a esas fábricas no les compro. Así es que quédate tranquilo. Pero eso se ese llama no es el tema. El tema no es capitalismo. dónde compra Por eso se Pedro llama Barquero. Capitalismo salvaje. Eso no es, Sí. eso no es el tema. El tema Así del programa es. Sí, no es eso dónde es compra capitalismo Pedro salvaje, Eso es Oscar. capitalismo. Eso es capitalismo. Eso es capitalismo salvaje, eso de los chinos. Pero mezclado con una política hay otro dictatorial. Y mentirosa. Y mentirosa. Exactamente. Renato, hay otro Entonces, elemento- eso no hay es otro elemento sostenible. Y te rápido. voy a explicar por qué no es sostenible. Hay un elemento No, pero está creciendo. ese es otro El tema. último Ese es otro comentario tema. Ese es otro tema. reciente. Honduras acaba de llegar a un acuerdo con Fondo Monetario Internacional. ¿Se puede llegar a un acuerdo con Fondo Monetario Internacional en contra de la voluntad de Estados Unidos? No, No se puede. Es un llegar. voto importante en el Y directorio. entonces, ¿por qué le dicen que Honduras vive en sospecha permanente? Pero ese es el Estados Unidos en de Biden. ruptura consecuente con las decisiones que Estados Unidos tiene sobre América Latina. Ok, miren, vamos a ir a una pausa. Beto, ya vas a intervenir, pero ya bajando de las nubes para aterrizar en nuestros propios problemas, Oscar Estrada mencionó un tema que a mí me parece que es fundamental. Yo soy de los que creo, Pedro, más allá de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Venezuela, China, Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, Hamas, Hezbollah y todo eso, conflictos que tiene el mundo, yo creo, estoy de acuerdo con usted, Honduras, más allá de sus ideologías, debe ir haciendo los ajustes en política exterior de acuerdo a las necesidades Exacto. del país. Exacto. Y si ese asunto de la denuncia del tratado de extradición Claro. nos va a desestabilizar y a tener una relación hostil con la nueva administración, es de gente sabia y sensata pensar qué Así es. hacer con ese asunto. Es que aún con esta administración, Renato. O sea, va a ser más grave con la nueva administración, pero con esta administración Ok. también genera problemas. Vamos a bajarnos un poquito de esas nubes de Ucrania, de Rusia, de Israel, del Medio Oriente y todo eso, y aterrizar en nuestros propios problemas y el debate sobre cómo mantener bien o mejorar las relaciones con Estados Unidos. ¿Vos crees que sea de un oligarca, de un capitalista salvaje estar pensando cómo deben ser nuestras relaciones con Estados Unidos? Si lo tenés cerca, hombre. pues sí, en la medida Oye. que le conviene establecer relaciones comerciales ágiles, sí es importante. De eso me vas a hablar, de eso. O del montón de hondureños que viven sin documentos en los Estados Unidos. Ese es un tema muy importante, las deportaciones. Claro. Entonces, Sí, hombre. vamos a bajar un poquito a lo nuestro con el permiso de Beto, y Beto puede intervenir también. Y no es intromisión si interviene un latinoamericano en nuestros asuntos para aportar ideas.
No es injerencia, mejor dicho. Alan Bernardes opina lo siguiente: en su primer mandato, Trump ya mostró su pensamiento y trato hacia Honduras, Centroamérica y México. Seguramente habrán momentos de tensión que nos obligará a actuar en bloque para no ser avasallados por completo por el poderío que representa Estados Unidos. Alejandro Larios: en este contexto será esencial para Honduras adaptar su estrategia diplomática para mantener y fortalecer los lazos bilaterales en áreas estratégicas. Gabriela Martínez: la posible designación de Marco Rubio como secretario de Estado podría influir en el enfoque de Estados Unidos hacia temas regionales como la seguridad y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Hay que esperar fuertes presiones relacionadas al tema de la denuncia de la extradición y por cercanía a regímenes dictatoriales por parte del gobierno. Será una relación tensa, escribe el televidente. Leonor Flores: independencia plena, solo cuando dejemos de depender de decisiones externas podremos hablar de una nación soberana. Son algunas de las opiniones, continúen enviando sus comentarios. Miren, ese concepto yo lo tengo grabado desde hace décadas. Sin independencia económica no tienes independencia política. Así de simple. Si yo tenía 7 años cuando ya estoy como Narrala, mira. Tenía 7 años, 8 años cuando ya pensaba así. Sin independencia económica es difícil tener independencia política. Pero es que ni Estados Unidos, Renato, ni Estados Unidos. Estados Unidos se tiene que sentar a negociar con países europeos, con países de Medio Oriente, con China. Nadie tiene una independencia absoluta. Nadie. Imagínate, estás interrelacionado. Estás interrelacionado. Nadie, Renato, tiene independencia absoluta. Ningún país, ni Estados Unidos. Peor nosotros entonces, en la situación en que estamos. Me disculpan, me comprometí con nuestro productor Carlos Andino a ir a una pausa en este momento, pero no. Solo espérame, Carlos. Es que me parece que uno de los puntos claves en esto es lo que dijo Óscar Estrada. Que las relaciones normales, amistosas, que nos convienen desde todo punto de vista con los Estados Unidos, si nosotros es que no hemos aprovechado la cercanía geográfica con Estados Unidos a 2 horas. Quienes hemos fallado somos nosotros, que no hemos hecho una reingeniería en nuestro aparato productivo y que tiene que ver con políticas públicas malas también. Y que tiene que ver con el sistema financiero, que no ha sido capaz de prestarnos dinero para ciertos sectores porque dicen que es de mucho riesgo y que el dinero no es de ellos, aunque saquen una buena ganancia anualmente, y que por eso no prestan. Y que hay que ser claros. Mira, pero tú dijiste algo fundamental. Nuestras relaciones con la administración Trump pueden pasar por revocar esa denuncia del tratado de extradición. Creo que la imagen que tenemos de la extradición está muy relacionada con el espectáculo de aquellas grandes extradiciones. No Juan Orlando Hernández siendo la última, pero también tenemos todos los otros narcotraficantes así grandes que en algún momento fueron invadidos. Pero hay muchas extradiciones de personajes pequeños que apenas pasan en las noticias, que son importantísimos para Estados Unidos. Y una de ellas, antes de comenzar el programa, Renato hablaba sobre el tema del porvenir, ¿no? El tema de... FM, sí, y el fentanilo. Y de fentanilo. Las últimas 3 capturas de extraditables han salido de ahí, 4. Y han salido desde que porque yo comencé esa investigación también hace como 2 años, de qué es lo que estaba pasando ahí, su relación con San Francisco, California, y este es un grupo, ya llevan como 10 de extradiciones que han salido de esa misma zona del porvenir hacia Estados Unidos para responder a la corte en San Francisco. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un grupo de hondureños, y aunque sea difícil poder aceptarlo, aquí hay un grupo de hondureños que se dedican en San Francisco, trabajan para el cartel de Sinaloa, venden fentanil en las calles y han generado un problema. Entonces, es de interés de Estados Unidos resolver ese tema, es de interés, incluso de los demócratas, porque este es uno de los bastiones demócratas, San Francisco, California, y no han encontrado una forma de resolverlo. Están buscando cuál es la forma de resolverlo, y cuando se cierra la extradición a este personaje por defender o por temor de que sea influencia política, que también puede ser una herramienta política que Washington puede utilizar a conveniencia también, y ahí hay que darle la razón al gobierno cuando desconfía de ese tratado, pero le crea un gran problema al sistema de justicia norteamericano, porque ¿cómo hace entonces para llevarse a estos personajes si no hay un tratado formal con Honduras? Eso va a generar esa tensión. Ya Donald Trump ha calificado al gobierno de México como un gobierno
que está siendo controlado por los carteles de narcotráfico, sí, basado en las últimas denuncias del Mayo Zambada y de los Chapitos, que tienen una estrecha relación o de financiamiento con la campaña de Claudia Sheinbaum y anteriormente con la de López Obrador, y no va a pasar mucho tiempo cuando califiquen también a esta administración como una administración favorable al tema a los carteles de narcotráfico, y eso tiene consecuencias económicas y de seguridad importantes para el país. Claro. Hay dos Renato, cosas. un subrayado. Hay dos cosas, Nosotros hemos visto la extradición como muy buena, cuando le toca a políticos. Pero los norteamericanos la ven globalmente. Hoy se están llevando los operadores de las calles de allá. O sea, decimos, hay 2 extradiciones. ¿Quién políticos? Decimos. No, el norteamericano anda llevándose el que va a hacer trabajo de sicariato Y allá, que conoce toda la el que estructura, distribuye claro, y todo. O sea, que ellos ven globalmente el problema. Que se mueve Que toque libremente. políticos, eso ya es accidental, va. Y entonces yo creo que sí es fundamental mantener una relación de ese tipo con Estados Unidos, porque internamente nosotros no tenemos la capacidad para castigar a las personas que cometen esos delitos, mucho menos para castigar a las personas que operan allá y vienen aquí a descansar. O a refugiarse. A refugiarse. Sí, Porque nuestra- operan allá, el delito está cometido allá, no está cometido aquí, como cuando agarra el narcotraficante, está cometido allá, en California, ¿no? Y vienen acá con el dinero que ganan allá y se refugian aquí, y ahora que no habrá extradición, entonces va a ser más seguro todavía, va a haber más motivaciones para poder refugiarse en sus lugares. Y hay estudios. En algún escritorio corroído de la administración pública desde hace años, hay informes de que los sicarios que utilizan las redes criminales solo los mandan a llamar acá a Honduras, y específicamente en una región que no lo voy a decir por mi propia seguridad. Van a cometer los crímenes, los sicarios, regresan con un montón de dólares mientras los vuelven a llamar. Claro. Mientras tanto construyen mansiones en aldeas y caseríos que tú te quedas impresionado y dices que bien está la economía de Honduras, decís. Sí, ¿Tú Y querías una decir algo? cosa, Renato, el problema Oscar, es que nos estamos Oscar, atravesando. por ejemplo, nosotros no le damos seguimiento a qué penas son condenados estos que están llevando aquí Ajá. como operadores. ¿Y cuándo regresan? Sí le damos seguimiento al político que lo llevaron, a ver Sí, cuánto le va a porque caer. son más mediáticos. Mira, el problema, Renato, es que nos estamos atravesando en un problema de seguridad nacional de Estados Unidos. Exacto. ¿Ok? Ese es un problema de seguridad nacional, prioridad número 1 para Estados Unidos. Y si el gobierno de Honduras se vuelve un obstáculo para poder llevar a cabo los planes de la seguridad nacional de Estados Unidos, van a haber consecuencias. ¿Cuál es el problema? Si se denuncia el tratado, Renato, y esto ya lo investigamos y hablamos con expertos en Honduras y expertos en Estados Unidos, si se logra concretar la denuncia del tratado, que si mal no recuerdo es el 27 de marzo que termina el plazo. No, de febrero. De febrero, ok. El 27 de febrero. 28, 27. Bueno, por ahí, ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Aunque después este mismo gobierno u otro gobierno quiera volver a tener el tratado de extradición, se van a tardar muchísimos años en poderlo tener. Inclusive hay expertos que dicen que puede tomar más de una década por todo el proceso interno que tiene que pasar, tanto en Estados Unidos como en Honduras. Entonces, eso quiere decir que este gobierno, si no retira esa denuncia del tratado de extradición, va a dejar condenado a Honduras a ser un paraíso de narcotraficantes por lo menos 10 años, en el mejor de los casos. Entonces, eso es peligrosísimo, no solo porque nos atravesamos a los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, sino porque estamos poniendo en riesgo nuestra propia seguridad como país. Si aún teniendo el tratado de extradición, el narcotráfico contaminó todas las esferas de poder del país, económicas y políticas, y llegaron hasta la presidencia, ¿qué no van a hacer ya sin la extradición? Pero hay que decirlo, hay veces que no puedo controlar mi lengua, pero no porque soy lengón, sino por mis convicciones, por la libertad de expresión, de información y de prensa. Lo más ridículo de esto y lo que más genera y provoca al hondureño bueno es si denunciaron ese tratado para proteger a algunos de los funcionarios del gobierno, de la familia que no gobierna, o lo hicieron porque es vergonzante que Estados Unidos juzgue a los narcotraficantes y no nuestro sistema judicial. Pero ya sabemos por qué nuestro sistema judicial no lo juzga, porque es muy débil, porque nuestras cárceles son supremamente débiles, porque desde ahí cometen crímenes los jefes de las redes criminales, no digamos de los narcotraficantes. Ya sabemos, porque la policía ha estado corrupta históricamente, porque nuestras instituciones han estado cooptadas por los narcos.
Entonces, ¿cómo podemos confiar en un sistema que todavía no es fuerte? Entonces, lo que nos provoca es, ¿por qué denunciaron el tratado de extradición? Lo denunciaron porque realmente son auténticamente soberanos. Que es intolerable que los gringos juzguen a los narcotraficantes o para protegerse a algunas élites políticas. Eso es lo que choca. Eso es lo que choca y eso es lo que hay que decir. Es lo que hay que decir. Y decirlo así, protegido por la libertad de expresión, de prensa y de todo lo que usted quiera. Eso es lo que hay que decir. Por eso tienen que revertir esa decisión si queremos mantener relaciones con Estados Unidos normales, estables, no porque no seamos soberanos, sino porque hay que ser prácticos. ¿Dónde están el mayor número de migrantes hondureños? ¿Dónde están? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿De dónde vienen las mayores remesas? Y también, ¿cuál es el principal nicho de las Había que exportaciones? aclarar algo, que las remesas vienen producto del trabajo. Bueno, sí que nadie está diciendo que no la regalan. Que no solo entiende eso. que es que los No, norteamericanos- el hondureño va a trabajar Y allá. también, Renato, por nuestra propia seguridad como país. No, Mira, claro. Renato, te voy a decir algo. Si vos haces una correlación entre los asesinatos por cada 100.000 habitantes y con las extradiciones, te das cuenta que el índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes ha bajado considerablemente desde que aumentaron las extradiciones. O sea, mucha de la violencia de nuestro país es producto del narcotráfico. Y una de las razones principales por las cuales bajamos de 80 y pico asesinatos por cada 100.000 habitantes a menos de 40 en un lapsus de 7, 8 años es por las extradiciones. Entonces, no podemos desconocer que no es solo el tema de atravesarnos con Estados Unidos, es también por nuestro propio bien. Claro. O sea, la violencia está en los que trae lanchos el como está. narcotráfico. Coincide. El Lancho, Colón, Lloro, Claro, es el narcotráfico. Ahí no hay otra Así razón es. para generar ese Renato, tipo de te voy a violencia. contar algo. Yo hace pocos años yo andaba en moto y salíamos con los grupos de Harley y nos invitaban a las ferias de los pueblos. Y llegábamos a las ferias de los pueblos antes de la extradición y vos mirabas a ciertas personas, oíme, en unos caballos hermosísimos de 250.000, 300.000 dólares para arriba, rodeados de 6, 7 tipos con AK-47 en la mano, ¿verdad? Claro. Y cuando empezaron las extradiciones, regresábamos a las ferias de los pueblos y nosotros decíamos, y aquellos señores que salían en caballo con ese montón de guardaespaldas, no, es que eran narcos, dice. Y ahora le tienen miedo a la extradición, ya no bajan de la montaña, dice. Entonces, por supuesto que hay un efecto de limpieza en nuestro país con las extradiciones. Disuasor. Disuasor. Y va a ser un retroceso. Mira, Renato, lo vamos a ver en los índices de violencia. Lo vamos a ver también en la economía. Si de por sí tenemos, según estudios de los organismos internacionales, tenemos una operación importante de lavado de activos en nuestro país, va a ser muchísimo más grande todavía el lavado de activos en nuestro país. Pedro, a eso sumale los narcotraficantes que están terminando ya sus condenas. Correcto. ¿No? Después de 10 años Correcto. y ahora les toca regresar. ¿Y a qué van a regresar? ¿Qué saben hacer ellos bien? Sí. Sí, entonces eso nos genera un problema. Yo sé que Beto Almeida no se aburre con los problemas locales nuestros porque son problemas de América Latina. Correcto, claro, por eso digo, yo sé que no te aburres, pero para certificar eso, después de la pausa, volvemos contigo para seguir analizando esta situación con la nueva administración trompuda o trumpista en Estados Unidos. El doctor Franklin Anariba opina, soberanía es buscar los mejores intereses del país con tío Sam. En temas de inversión, empleos, remesas, migración, extradición, el gobierno debe ser práctico en su política exterior y alinear los intereses del país con los del tío Sam, contrario, la población sufrirá. Felicito al director de Telesur, escribe Vicente Hernández, primera vez escucho una opinión coherente de alguien de izquierda aparte de Mujica. Da coraje escuchar el cinismo de la izquierda mediocre que nos gobierna. Hablan de autodeterminación y vivimos a puros préstamos, que son diferentes y salieron peores, quejó. Rolando, habrá que esperar, conocer un poco más de los planes que tengan para la región. A simple vista todo apunta a llevar democracia a Venezuela. Podría haber un cambio de embajador o cambio en las políticas para asignación de visas, además del apoyo en temas de seguridad y comercio. José David Galindo, que nos impongan tarifas en respuesta a toda acción errada del gobierno de Honduras. Es importante recordar que Estados Unidos es el principal aliado comercial de Honduras. Y Omar Andrés García opina, sin ideologías extremistas de derecha e izquierda. ¿Sería bueno hacer para Honduras un análisis geopolítico, geoeconómico,
geoestratégico de los próximos 7 años, del 2025 al 2032, pues convergen varias multivariables de Estados Unidos versus la Unión Europea más BRICS. Será extenuante para toda Honduras y Latinoamérica, opinan los televidentes. Decirle que aceptamos el reto y que la otra semana hagamos un frente a frente con estas variables. Seguro, pero dilo de tu voz para que Omar se sensibilice más y bueno, asuma el reto. Seguro, ya lo dijo el director, la próxima semana ese tema en frente a frente. Beto Almeida, mira este titular de La Nación de Argentina. Entiendo que después de Clarín, La Nación es lo más leído en Argentina. No, y aquí ya están con las reacciones al fallo de casación que ratificó la condena a Cristina Kirchner. La justicia en segunda instancia determinó 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta. Pongamos las fotografías. No, ahí no aparece Cristina. Vámonos al titular de Clarín, por favor. Vámonos al titular de Clarín, aunque no pongamos el contenido. Sí, vámonos al titular de Clarín. Muy similar, sí, muy similar. Condenas, sí. Muy similar a las condenas que se hicieron contra el expresidente Lula. Lo condenaron por corrupto para después lo considerarlo inocente, porque de hecho era inocente, ¿no? La operación Lava Jato fue una operación organizada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos para demolir la ingeniería nacional, tumbar el gobierno de Dilma y prender, arrestar al presidente Lula, y lo lograron, pero por muy poco tiempo, porque después la verdad democrática de la historia vino a tona y Lula es otra vez presidente. Entonces, la persecución contra la presidenta Cristina Kirchner es muy similar a lo que pasa. Es producto del lawfare. Es producto del lawfare. Entonces, eso no me sorprende. Todavía sigue siendo la injerencia de Estados Unidos sobre América Latina. En ese sentido, me gustaría comentar, primeramente, que Estados Unidos siempre ha apoyado las dictaduras de América Latina, siempre. Pinochet, Videla, en Brasil, Somoza, siempre. O sea, hay una tradición histórica de Estados Unidos de apoyar todas las dictaduras y toda violación de derechos humanos. Es la verdad. Otra cosa, el tema de la inmigración es muy interesante porque yo no me aburro con los comentarios que ustedes hacen de ninguna manera. Me interesa mucho conocer más el tema de Honduras. Pero les digo que, primeramente, si no hubiera tanto subdesarrollo, tanta miseria, tanta privación en muchos países de América Latina, no habríamos el tema y el problema de las migraciones. Ese problema tiene una raíz, y la raíz es que si las personas tuvieran posibilidad de quedarse, trabajar, progresar en cada país, no irían para Estados Unidos en esa cantidad de personas. Entonces, ese es un tema que hay que llevar. Sobre la relación de Trump con América Latina, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo reciente. Estados Unidos está cuestionando un acuerdo de construcción de aviones que Brasil hizo con Suecia, porque no admite que Estados Unidos, que Brasil simplesmente no compre aviones de Estados Unidos. ¿Por qué van a hacer con Suecia? Porque hay transferencia de tecnología para Brasil. Pero Estados Unidos no admite, no lo admite. Eso da una indicación de los dictámenes, de la preponderancia, de la arrogancia, del unilateralismo. O sea, debe prevalecer siempre mi posición de mando, tecnológicamente también. Entonces, en ese momento, lo que cualquier país, sea Honduras, sea Venezuela, sea Brasil, tiene que averiguar bien, bueno, ¿están Estados Unidos dispuestos, interesados en hacer inversiones que permitan el desarrollo de programas de producción, de generación de empleo, de transferencia de tecnología en los países de América Latina? No lo creo. No. Ni con Trump, ni con Biden, ni con Obama, ni con cualquiera. Porque la doctrina Monroe siempre estará en el Pentágono, ahora en manos de un soldado. Un soldado va a controlar el Pentágono. Isso é muito preocupante. Então, nesse momento, temos acá em Brasil
Por ejemplo, China ofreciendo para inversiones de construcción Yo tengo mi punto de vista sobre maquinarios eso. agrícolas, Originario para del porvenir acuerdos con la francés, como MST, tierra de también fentanilo, para la industria ferroviaria. Brasil, por ejemplo, es muy paisano atrasado de Miguel en Cabral. industria ferroviaria. Y China es vanguardia de industria ferroviaria mundial. Es medio peligroso. Entonces podría haber un casamiento. ¿Por qué Estados Unidos no ofrece inversiones en Brasil en esta área? Si hubiera inversiones, pero que Brasil no tiene, no hay de parte de Estados Unidos interés en hacer avanzar tecnológicamente Brasil. Al contrario, al contrario. Entonces, eso no cambia con Trump. Eso no va, al contrario, deverá haber un recrudecimiento y más truculencia con Trump en las relaciones, sobre todo con países que son rebeldes para la mirada norteamericana, que defienden sus intereses, porque Cuba, Venezuela y Nicaragua ya son sancionados ilegalmente. Las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela son ilegales, coercitivas, ¿no? Que provocaron un retroceso del PIB de Venezuela, pero la CEPAL anunció hace pocos días que el PIB de Venezuela va a crecer cerca de 10%, el mayor crecimiento de toda América Latina. Eso lo dijo CEPAL. No. ¿Sabes qué, Beto? Mira, yo cuando se trata de América Latina, yo soy pro América Latina, tengo mis discrepancias con algunos extremos de gobiernos de derecha, de izquierda y militaristas, pero siempre me he preguntado si eso de la transferencia tecnológica que restringe en estos países Estados Unidos es por un tema, corrupción. ¿Sabes qué? Aquí no nos han permitido, y hay que decirlo, me lo ha contado un exministro de Defensa, ni esos radares para controlar el narcotráfico. ¿Sabes por qué? Porque el temor que nuestra policía o nuestros militares le pasen la información a los narcos. ¿Y por qué ocurre? Claro, porque ocurre. Entonces yo me he preguntado, ¿será por eso que restringe la transferencia tecnológica a América Latina? Porque es de nuestros principales flagelos la corrupción. Pero eso es en temas de armamento. El caso de Brasil no es eso. Bueno, perfecto, perfecto. Es por injerencia tecnológica. Ok. Negativa. Quiero tocar... por no permitir a Brasil un salto tecnológico. Sí. Mira, y yo admito la tecnología de Brasil. Oíme, los Embraer, su industria aérea es tremenda, espectacular. Ahora, yo te voy a decir algo, Renato. Quiero tocar un par de temas. Pero no en la industria militar, no en la industria militar. Quiero tocar un par de temas antes de que... compró de Suecia son casas militares. Y tiene el derecho de elegir cualquier parcero. ¿Por qué no? ¿Por qué Estados Unidos tiene que opinar sobre eso? ¿Por qué? Ya te voy a dar yo mi punto de vista. Bien resumido, eso. Pedrito, por el tiempo ya. Sí, solo quiero tocar 4 puntos rápido y me gustaría que al final hablemos de migración, porque no hemos entrado en detalle con el tema de la migración. Pero mira, esa de restricción tecnológica solo pasa en la industria militar, porque obviamente es un tema estratégico. Estados Unidos no le puede andar dando sus secretos militares a todo el mundo, ¿me entendés? Ahora, en otros tipos de cuestiones... ¿Y a Suecia por qué se lo da? Hay una transferencia de tecnología fuerte. Por ejemplo, en tecnología de chips. Mira, en tecnología de chips, Renato, ¿con quién ha habido una relación fuerte? Con Taiwán. Las mayores fábricas del mundo de chips están en Taiwán. En Costa Rica hubo fábrica de chips también. Hay fábrica de chips de Intel. Entonces, en tecnología productiva para generación de empleo, para inversión, para negocio, hay total apertura del gobierno de Estados Unidos para hacer transferencias tecnológicas. En temas de armas y temas relacionados con la seguridad nacional es donde obviamente tienen que restringir. Otro tema, el lawfare. Es cierto, el lawfare existe, pero también el lawfare es excusa tanto de líderes de derecha como de líderes de izquierda para tapar su corrupción. Hay muchos líderes en América Latina que bajo la bandera del lawfare dicen, no, esto es lawfare, cuando en realidad es corrupción. Ahora, hay otros casos, tanto de derecha como de izquierda, que sí es lawfare y es persecución. No, y además, este caso de Cristina no se resuelve ahora con la administración de Milei. No, si Este caso ha pasado hasta por gobiernos kirchneristas, con el sistema judicial del Ejecutivo dominado por los kirchneristas. Así es. Ahora, otra cuestión. La transferencia de tecnología es tan libre que la presidenta, la hija de la presidenta de Huawei, está prisionera. Yo no estoy hablando de Cristina, yo estoy hablando en general del tema. No me refiero a Cristina, me refiero en general del tema. El lawfare es excusa para muchos
personas de derecha y de izquierda en América Latina, ¿ok? Es la excusa para muchos, de derecha y de izquierda, de todos los colores. Ahora, el otro tema... Es inocente y fue prisionero por lawfare. El otro tema es también... inocente Lula y fue elegido otra vez porque es inocente. El otro tema, Beto, que tú mencionaste, es que Estados Unidos apoya dictaduras. Eso ya no es así. Es cierto, Estados Unidos apoyó dictaduras durante la Guerra Fría, en los años 60, en los 70, pero esa realidad ya cambió. O sea, no podemos vivir trasnochados con lo que pasó hace 48 años, 50 años. O sea, el tema, ¿qué pasó ahorita? Estados Unidos ya no tiene esa política exterior. En aquel momento, la realidad mundial y la realidad de Estados Unidos era otra. Estábamos en medio de la Guerra Fría. Cuando ya se cae el muro de Berlín y se desintegra la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cambia totalmente la realidad mundial. Y ya no... Pero apoya gobiernos autoritarios. Especialmente Donald Trump tiene una cercanía. Todo lo contrario, apoyan ahora las democracias. Otro tema también. El otro tema... Beto, vamos a hacer otro programa porque hubo una consulta en Ucrania. Quieren que este país sea aliado de la Unión Europea, y tú sabes los resultados de esa consulta popular. Sí. Tú sabes los resultados de esa consulta popular en Ucrania. Y por eso no puede permitir que una cosa es la Unión Europea, otra cosa es la OTAN. Bueno, otra cosa es que la OTAN. Se sabe que cuando estás en la Unión Europea casi automáticamente te vas para la OTAN. Lo otro también, Renato, no es así. Relacionado, muchos países pertenecen a la Unión Europea y no pertenecen a la OTAN. Pero mira algunos nórdicos como últimamente han decidido aliarse con la OTAN. Mira, solo Turquía, dos cosas. Por ejemplo. Dos cosas más y un último comentario de migración. No le permite Eso de que Estados Unidos quiere mandar, no es que quiere mandar. Con el tema de los aviones, por ejemplo, es simple y sencillamente lógica económica. Cada país lo que quiere es vender sus productos. Y cuando alguien más vende, hacen la fuerza para tratar de vender ellos. ¿Por qué? Porque quieren proteger sus empleos. Último tema con respecto a lo que dijo Beto. Eso de las cuestiones de las sanciones a Venezuela, de las sanciones a Cuba, de las sanciones a Nicaragua. Mira, las sanciones son principalmente a personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque han violado cuestiones de derechos humanos, han hecho cuestiones en Cuba también. O sea, ¿cuál es el caso de Cuba? El Cuba es porque confiscaron bienes privados de personas. No, escúchame una cosa. En Cuba fue porque confiscaron todos los bienes privados de mucha gente que son ciudadanos americanos. Cierto. Y por eso viene la cuestión. Ok, Pedro, pero te corto porque tengo 3 pausas comerciales pendientes. Dale, 15 segundos y termina. Pero el tema es que eso de las sanciones es un mito de la izquierda. Lo que tiene fracasadas las economías de esos países es el modelo económico, que es un modelo económico fracasado. Y el último tema, la migración. Es importante también poner ojo a cuál va a ser la política migratoria del presidente Trump, porque eso nos afecta directamente. Vamos a ver. En China hubo una revolución que cambió también toda la normativa de propiedad. Hay que respetar las revoluciones. Es una característica de cambio de la historia. Ok, gracias, Beto. Vamos al vamos. Destaca a esta hora tunota.com. Adán Funes renuncia a precandidatura para reelección como alcalde de Tocoa. La información que yo tengo aquí y que me proporcionó un amigo de Libre, porque contrario a lo que usted puede creer, tengo muchos amigos de Libre. Se lo volaron a Adán Funes. No, eso no es renuncia, se lo volaron. Nadie lo quiso en sus planillas. Así de sí. Y se ríe. Ahora va el diputado, va de candidato a alcalde en Tocoa.